Hola amigos, soy Apellido Obligatorio y hoy estoy aquí con Rafa Millán. Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas, Apellido. Pues muy bien, encantado de estar aquí en tu canal de YouTube. Esto para mí es un privilegio, un honor. Muchas gracias. Pues Rafa Millán es un gran psicólogo que ha escrito un libro magnífico, fijaos. Se titula Las enfermedades mentales no existen, son los padres. Y es de la editorial... A ver... Manuscritos. Manuscritos. Consta de 415 páginas, un poco más, y tiene un diseño pues muy agradable de leer. Creo que a mí me gusta mucho. Es bello por dentro, y lo más importante es el contenido, amigos. Porque además de dar datos que a uno le nutren intelectualmente, está escrito con un sentido del humor sorprendente y que a mí pues me ha hecho mucha gracia. Rafa, felicidades, Vale, muchas gracias. Yo estaba viendo Juego de Tronos cuando se me ocurrió empezar a escribir este libro y dije, caray, ¿no? Escribir un libro, entonces estoy compitiendo contra esto, ¿no? De Walking Dead, de Juego de Tronos. ¿Cómo puedo hacer algo que pueda interesar lo suficiente como para que uno diga, bueno, en vez de ver ahora el capítulo, lo veo media hora más tarde y sigo leyendo? Y entonces se me ocurrió hacerlo así, con este tono en el que yo intento pensar lo más profundamente que soy capaz, pero haciéndolo a la vez de la manera más divertida y metiendo chistes. Y también como en estos capítulos con cliffhanger, ¿no? Intentando que cada capítulo te deje con ganas de más o te deje colgado con alguna idea que luego se va a desarrollar, que el título de cada capítulo sea atractivo por sí mismo, en capítulos muy breves, que serían en un par de paradas de metros. O sea, un libro adaptado para un lector del siglo XXI. Ese era como mi objetivo y veo que tú lo has pillado bien. Y también veo que tenías el libro machacado, lo cual me encanta, ¿eh? Eso me gusta. Decía un amigo mío, hay quien lee los libros y hay quien los torturan hasta que confiesan, ¿no? Veo que tú eres de estos segundos. Sí, porque iba leyéndolo en el tren y bueno, pues de tanto meterlo en la mochila y sacarlo, a pesar de que lo envolvía con una bolsa de plástico para evitar que se estropease, pues que al pobre ha sufrido las inclemencias del viaje. Y sí, ya os digo, amigos, que no sé, es que parece, es que está lleno de sentido del humor, de inteligencia. O sea, cada párrafo, o no sé, tiene su chispa de humor, y Qué bien. eso, amigos, no lo hace cualquiera, ¿eh? Qué bien, gracias. Y ha sido un trabajo de 2 años, lo que es la escritura. Por supuesto, para documentarme o para formarme para hacer el libro, pues toda una vida, y especialmente de práctica clínica, porque yo he querido que sea un libro decantado empíricamente, de lo que yo he podido tocar de verdad, ¿no? De carne humana real que he visto sobre el diván, entre comillas, ¿no? De ahí es donde he ido sacando. Luego el libro son 2 libros, como has visto. Uno primero, que ahora entraremos, que es como más crítico y un poco más técnico, más epistemológico, en el que intento desmontar la psiquiatría biologicista oficial y la psicología cognitivo-conductual llamada o mal llamada científica oficial, y luego ya una segunda parte en donde yo también me expongo para que el que quiera reírse de mí o atacarme también pueda hacerlo, donde yo ya ahí desarrollo mi propia manera de entender la terapia y la psicología y mi propio sistema psicológico. Sí, porque creo que llevas como 10 años trabajando en psicología, y eso pues te habrá dado mucha experiencia, ¿no? Sí, ya empecé en el 2006 o 2007, a final de 2006, entonces llevo ya 12 años, ¿no? O más, sí. Y ahí es donde he sacado de verdad ese vivero de vidas, porque nadie viene al psicólogo a engañar o a mentir. Entonces he empezado a conocer de verdad al ser humano o a profundizar en el contexto de mi terapia, porque ahí la gente viene a tumba abierta, a corazón abierto, sale como la verdad de la gente. Y entonces también he empezado a ver no solamente los aspectos psicológicos, porque para mí todo está relacionado, sino también en aspectos sociales, cuáles son las grietas, por decir así, del sistema, o de qué manera un montón de gente que aparentemente está muy bien adaptada al sistema realmente le está pasando factura de otra manera, ¿no? Y cómo vivimos en un mundo que en muchos sentidos es deshumanizador y deshumanizante, ¿no? Y esto para mí, esto también lo comentamos en el libro, y para mí ha sido interesante y un descubrimiento que he ido haciendo al hilo de mi propio trabajo. Porque tú, cuando estabas en la universidad, en la Facultad de Psicología, ¿ya te diste cuenta ahí de que algo marchaba mal dentro de ese mundillo?
Sí, claro que sí. De hecho, organizamos una asociación a la que llamamos, con un nombre así un poco grandilocuente de estudiante, Mandala Estudios Integrales, porque teníamos esta idea del mandala como un espacio en donde tenían lugar las diferentes visiones de lo humano que tenían que integrarse entre sí, de tal manera que no hubiera una única visión o una única forma de entender lo humano que se impusiera totalitariamente sobre los demás, ¿no? Yo esto lo llamo, y para mí es la madre de todas las problemáticas psicológicas, sociales, hasta biológicas, diría yo, la sinécdoque, que es tomar la parte por el todo, o que un aspecto parcial quiera usurpar en lugar de la totalidad. Es lo que pasaría en una dictadura, o es lo que pasa en una dictadura epistemológica, que es la que yo he encontrado en la Facultad de Psicología, en la que había nada más que una única perspectiva válida, la cognitivo-conductual, que quería imponerse como única, ¿no? Que quería imponerse como la única verdadera totalitariamente sobre los demás, un pensamiento fundamentalista y totalitario que era la única manera correcta de mirar lo humano. Y entonces mi sorpresa fue mayúscula cuando ya, porque yo venía de filosofía y entonces tenía una mirada un poco más crítica, yo creo, y un poco más abierta que el de muchos de los estudiantes de primeros cursos de psicología. Y entonces pude darme cuenta que esto se me quedaba muy corto, que la psicología cognitivo-conductual, que en el libro yo la llamo psicología coco, ¿no? Esta psicología coco podía acertar y podía ser interesante en algunos aspectos, pero era muy parcial y muy limitada, porque estaba mirando el ser humano nada más que en sus aspectos mecánicos, ¿no? La famosa metáfora del ordenador, y en su aspecto exterior, ¿no? Porque siempre se empieza definiendo la psicología en todas las asignaturas como la ciencia cuyo objeto de estudio es la conducta observable. Esta es la definición que se maneja en la facultad. Yo, en mi época, creo que se sigue manejando la misma, que como un gota a gota intelectual, como una tortura continua, en cada una de las asignaturas una y otra vez te le van repitiendo. ¿Qué es la psicología? La ciencia cuyo objeto de estudio es la conducta observable. Bueno, pues mi tesis es que eso sería una única mirada entre muchas otras posibles que hay que integrar. De tal manera, es más, eso no sería exactamente psicología, porque si fuera una ciencia de la conducta, sería etología humana, la ciencia de la conducta animal. Si yo quiero estudiar cómo se comporta un pato, hago etología, ¿no? Pues si quiero estudiar cómo es la conducta de un ser humano, puedo hacer una etología humana que tiene su sentido, su limitado interés, pero no es verdaderamente psicología, un estudio de la psique, de la interioridad humana. Tampoco desde el punto de vista cognitivo, que se quedan en esta vaga metáfora del ordenador, que es una pseudoanalogía que nos quieren hacer pasar por ciencia puntera, cuando en realidad, claro que en cierto aspecto somos como un ordenador, porque un ordenador es una creación humana y hay aspectos en nosotros mecánicos y de procesamiento de información, es obvio que lo hay, pero eso sería la parte más mecánica, tampoco sería propiamente una psicología, un estudio de la psique, de la mente o entre comillas del alma humana, aunque sea una palabra un poco desactualizada. Y entonces yo me di cuenta de esto, de que jamás podría ser la psicología una ciencia con un objeto de estudio, sino que más bien es un saber filosófico, multiparadigmático, es decir, donde tienen que convivir siempre, además en diferentes tensiones, diferentes paradigmas y modelos de lo humano, sobre el sujeto humano y no sobre el objeto, sobre el ser humano entendido como sujeto. Y esta es la principal diferencia. Entonces, desde ahí, las psicologías humanistas, los psicoanálisis, la psicología existencial, las escuelas de antropología, por supuesto, y las escuelas filosóficas, todas las humanidades están juntas y tienen algo que decir. No se pueden separar unas de otras. Yo no puedo coger un gajo o separar una rama del árbol sin que al final esa rama acabe muriendo. Tengo que ver al ser humano en su conjunto, como un bosque y no como árboles. Y cuando yo creo que hay un único árbol o quiero explicar la totalidad del humano desde un único punto de vista, por ejemplo el cognitivo-conductual, le estoy intentando meter lo ilimitado o el océano en una caja, estoy intentando envasarlo al vacío y ejerciéndole una enorme cantidad de violencia, estoy intentando cortar una rodaja, lo cual para empezar mataría a lo humano, que es en vivo y en dinámica y además es también en relación social y con muchos y múltiples niveles, para estudiar algo que ya no es lo humano, que solamente es un aspecto parcial, y estoy haciendo, como decía antes, la sinécdoque, tomando la parte por el todo, que es el peor pecado o el único pecado filosófico que hay. Así para darte una primera aproximación y ahora ya a ver por dónde me quieres llevar tú. Pues, como contabas en tu libro, la psicología cognitivo-conductual es la que predomina y la que se enseña única y exclusivamente en la Facultad de Psicología. Sí, así en España. Esto pasa en España y en las facultades públicas, porque en facultades privadas sí que hay acceso a otro tipo de escuelas, a veces humanistas, y por ejemplo en Latinoamérica casi pasa lo mismo, pero con las escuelas psicodinámicas, que es otra forma de sinécdoque, porque el problema no es que la psicología cognitivo-conductual esté mal en sí misma, ¿no? Aunque es muy discutible en muchos aspectos, o el psicoanálisis está mal en sí mismo, aunque es muy discutible, sino tomar un único punto de vista como el único válido y verdadero, ¿no? Y entonces condenar a todos los demás a las tinieblas exteriores. Y creo que se podría definir, y creo que tú también lo defines en el libro, como que la psicología cognitivo-conductual es un tipo de psicología cientificista y materialista.
Claro, correcto. Estadística, cientificista, sí, sí. Entendiendo el cientificismo como una especie de ideosofía que afirma que lo que no se puede medir no existe. Sí, puede que no lo afirmen de esa manera tan directa, pero a todos los efectos se comportan como si fuera así. De hecho, algunos de mis profesores, recuerdo uno en concreto, aunque no voy a decir el nombre, que era todavía un conductista puro, porque en mi época quedaban varios y creo que estos siguen estando, cuando le pregunté en una ocasión, pero bueno, estoy ya en cuarto o en quinto de psicología y hay ciertas cosas de las que nunca he oído hablar, como el amor, la belleza, la verdad, la justicia, aquellas cosas que parecen humanamente más serias y más importantes, lo que los filósofos llamarían los fines en sí mismo. ¿Qué pasa con estas cosas, no? Y su respuesta literalmente fue, bueno, es que el que quiera hablar del amor que vaya al peluquero y no al especialista de la conducta humana. Yo, vale, de acuerdo, ¿no? Pues a partir de ahí. Entonces, o la conciencia, ¿no? Te recuerdo también le pregunté a un profesor neurocientífico, ¿qué es la conciencia? ¿Qué es esta sensación que tengo yo de ser un ser, de ser un agente, de que me doy cuenta de mí mismo, una autoconciencia? No soy como un ordenador que parece que funciona de una manera como ciega y automática, que no hay ahí como un sujeto que se está dando cuenta literalmente, que tiene una autoconciencia de sí mismo. ¿Qué es esto? Y él me dijo, bueno, eso en cualquier caso debe ser un epifenómeno del cerebro, un efecto secundario, pero a todos los efectos despreciable. No influye en la conducta humana, ¿no? Bueno, caray, ¿no? Pues desde este punto de vista empiezan las cosas, ¿no? Y luego también recuerdo el nivel. Claro, esto hace que el nivel de la facultad sea más y más bajo cada vez, porque al estar nada más que especializándote en una única cosa tan pequeña, al final, como se suele decir, el que solo sabe medicina ni medicina sabe, pues en psicología esto, pero multiplicado por 1000. Recuerdo siempre anécdotas de estar hablando con estudiantes de cuarto y quinto de cosas básicas de cultura general o incluso de filosofía y que no tenían ni idea. Recuerdo, por ejemplo, unas chicas hablándoles sobre Marx y sobre Hegel y la dialéctica hegeliana y no sabían ni quiénes eran, ¿no? Decían, sí, Marx y Hegel, bueno, me suena un poco de historia de la psicología, pero no tenían muy claro si era a lo mejor un profe que estaba al lado dando clase, Hegel, o si de qué le sonaba, ¿no? Esto así, claro, porque y estos, ¿no? Saliendo a miles, son las personas que tienen en sus manos pues la salud, aunque tampoco me gusta mucho ese término porque es muy discutible qué es la salud mental o qué es la mente. Claro, es que habría que empezar por ahí, ¿no? Para definir, porque se manejan continuamente en psicología cognitivo-conductual un montón de términos como si fueran obvios y evidentes cuando no están definidos de ninguna manera, ¿no? La mente se suele definir como el conjunto de procesos cognitivos. Vale, ¿qué es la cognición? La cognición es el conjunto de procesos mentales. Este tipo de tautologías, de pescadillas que se muerden la cola, son muy habituales, ¿no? En la carrera de psicología. Sí, entonces imagino que el grupo ese Mandala que hicisteis para tratar de llevar la contraria a la opinión dominante, pues imagino que seríais muy pocos, ¿no? Sí, éramos muy pocos e incluso organizamos varias jornadas muy interesantes, que se movilizaron cientos de personas que vinieron, incluso venía gente desde otros lugares de España, que vinieron varias personas que hicieron una especie de acampada en el campus de la facultad, que fue una cosa muy emocionante, pero corrió incluso un manifiesto firmado por muchos profesores para echarnos de la facultad, porque habíamos organizado unas jornadas de psicología crítica en la facultad de psicología. Ya nos vale, ¿no? Si hubiera sido unas jornadas de guitarra o de juegos de rol, no habría habido ningún problema, ¿no? Pero como era una jornada de psicología, y el argumento que utilizaban era que estábamos yendo en contra del código deontológico del psicólogo por estar promoviendo terapias no científicamente comprobadas como el psicoanálisis o las psicologías humanistas, porque lo que hicimos fue intentar traer a un representante, el mejor que fuimos capaces de encontrar, de cada una de las escuelas principales de psicología para que tuvieran un espacio para hablar en la facultad, y escribimos una carta a todos y cada uno de los profesores sin excepción diciéndoles, debido a la dudosa, usando su lenguaje, ¿no? A la dudosa cientificidad de algunas de las ponencias que traemos, nos gustaría que hubiera una réplica por parte de la facultad, y ni uno solo se atrevió a venir, ¿no? De hecho, hubo uno que era amigo mío, de los más jóvenes profesores, que me decía, bueno, a mí esto la verdad es que me interesaba mucho, pero me han dicho desde arriba que si voy a estas jornadas me olvide de hacer carrera académica. De hecho, esto mismo me lo dijeron a mí también, otro profesor me dijo a mí, después de haber hecho estas jornadas, si tenías alguna ambición académica de quedarte como profesor en la facultad ya, olvídate, ¿no? Digo, pues nada, me olvido, ¿no? Sí, no, increíble eso. O sea, yo ahí me sentí como sometido a un totalitarismo radical, ¿no? Y además un totalitarismo epistemológico que estaba presente en la facultad en todas partes, ¿no? Sí, así es. Sí, porque estamos hablando de hace 12 años. Por ahí, más o menos, sí. Yo creo que se está abriendo, por lo que estoy viendo, se está abriendo un poco, ¿no? A lo mejor si estábamos con un 90% de totalitarismo, ahora estarán un 80 o en un 70. Yo creo que se está abriendo un poco, aunque me parece que todavía en las facultades públicas, en Madrid, en la Autónoma y en la Complu, que son las que más conozco, me parece que todavía no hay, y si no que alguien nos corrija en los comentarios, que todavía no hay ninguna asignatura que no sea cognitivo-conductual o de neurociencia.
Sí, pero he visto en tu canal de YouTube, pues Rafa Millán tiene un canal de YouTube que se llama Psicología y Espiritualidad. Ajá. Y vi que habías subido una conferencia que diste en la universidad, no sé Sí. en cuál, hablando Sí. de tu libro. ¿En qué universidad fue? ¿Tal vez fue en esa? En la Autónoma, porque la única asociación que hay, o la asociación que hay más crítica que existía ya en mi época y que sigue existiendo, que se llama la Noam Chomsky, que está en psicología, me invitaron a mí y a otras voces dentro del ámbito de la psicología crítica para dar esta charla. Y me quedé sorprendido porque vinieron dos profesores, uno de ellos al que tengo mucho cariño, y vino a mi charla y además me dijo que estaba totalmente de acuerdo conmigo en todo lo que había dicho, aunque eso era algo que él no podía decir demasiado por ahí, ¿no? Pues entonces me alegro de que, aparte de Mandala, de hace 10 años o 12, pues todavía haya otro tipo de asociaciones ahí, Sí. dando el callo y luchando contra lo políticamente dominante. Sí, así es, que en la época además tiene gracia porque por un motivo meramente administrativo, la Mandala y la Noam Chomsky en su época, hace 10 años, estábamos un poco peleados, ¿no? Porque solamente había un local y entonces esto era como muy problemático, que queríamos usar el local nosotros, pero lo usaban ellos, entonces nos peleábamos, oye, que tenía yo el local, así, ¿no? Y había como cierto pique, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios esto ya se ha superado, ¿no? Sí. Pero es que, ¿y por qué no estabais los dos en la misma asociación? ¿Porque diferíais en algún aspecto? Porque la nuestra era sobre todo epistemológica y los que la habíamos formado éramos un grupito que veníamos todos de filosofía. Y entonces teníamos como una vocación ligeramente diferente, ¿no? Aunque en lo político había ciertas coincidencias, sobre todo en aquella época, ahora pues mi posición política es más matizada, digamos, pero había también ciertas divergencias, ¿no? También como en lo político, y además nosotros no nos metíamos tanto en ese aspecto porque nuestra asociación era sobre todo filosófica y epistemológica. Lo que queríamos era transformar la psicología desde una mirada verdaderamente científica, entendiendo ciencia en un sentido mucho más amplio que como suele entenderse hoy en día en las facultades, que parece que entienden ciencia como en el siglo XIX, una máquina de generar verdades absolutas como chorizos dando a la manivela, ¿no? Parece que la ciencia es eso. ¿Y los de Noam Chomsky qué visión tienen? Pues la gente de la Noam Chomsky, ya por el nombre se puede intuir, hasta donde a mí me alcanza, tampoco los conozco muy a fondo, ¿no? Simplemente pues me invitaron en esta ocasión, pues es una asociación política, digamos, anarcocomunista o anarquista, más bien de izquierda, y entonces lo mismo organizan este tipo de jornadas más epistemológicas que jornadas como de contestación política, ¿no? Podríamos decir, aunque yo en el tema político, porque por desconocimiento, ¿no? Tampoco soy un experto, me meto poco, no entro demasiado. Tengo mi opinión personal, pero no tiene una validez porque no he hecho una investigación a fondo. Pues creo que deberíamos aclarar qué significa epistemología. Yo creo que significa la parte de la ciencia filosófica, si es que se puede decir así, que estudia el modo de aprender las cosas del mundo exterior. ¿Cómo lo definirías tú, Rafa? La ciencia de la ciencia, porque antes de ponernos a decir qué es una ciencia, qué sea la verdad, cómo podemos llegar a la verdad, si podemos o no alcanzarla, cuáles son los límites o los modos o las modalidades de la verdad, si puede o no ser enunciada, pues eso sería toda una epistemología. Episteme significa ciencia, digamos, ¿no? Entonces epistemología es el logos de la episteme, el saber sobre la propia ciencia, la ciencia de la ciencia. Y entonces antes de ponerme a desarrollar una ciencia, por ejemplo, ¿no? Yo puedo decir... utilizar el microscopio pues es una herramienta muy válida para estudiar biología celular. Entonces ahí es una cosa muy útil, ¿no? Entonces yo digo, bueno, pues como el microscopio es un instrumento científico, voy a utilizarlo para estudiar la conducta humana, ¿no? Y entonces resulta que yo voy con microscopio para intentar estudiar la conducta humana y me creo muy científico porque estoy utilizando algo que en una ciencia concreta funciona, pero evidentemente es una chorrada. Eso sería algo que tendríamos que darnos cuenta epistemológicamente, ¿no? O podríamos decir, para hacer sociología pues voy a utilizar la estadística. Me parece una idea razonable e interesante y que aunque la estadística tiene sus límites, pues puede ser muy útil para estudiar sociología, pero me dicen, anda, como esto es algo que tiene números y tablas y que hago yo en el Excel y que he visto con bata blanca y es súper chulo y va a ir de súper científico, voy a aplicar esto para estudiar psicología. Pero es que entonces a lo mejor ya no es tan válido, ¿no? Por eso tenemos que hacer una reflexión epistemológica. Y la primera que yo tengo que hacer, que yo creo que esto sería una especie de higiene epistemológica básica para todo el mundo que esté viendo, es decir, 3 o 4 cosas que no hemos reflexionado a fondo, pero que en cuanto uno empieza a pensarlas resultan evidentes. Primero,
no existe la ciencia con L mayúscula y C mayúscula. Existen una gran cantidad de saberes más o menos rigurosos que tienen sus ámbitos propios y sus métodos propios. Pero si queremos, y además en todos ellos siempre hay diferentes paradigmas y modelos enfrentados. Cuando leemos a un periodista de divulgación hablándonos de física o de biología, parece como si todos los físicos o biólogos estuvieran de acuerdo en algunos puntos, pero no es así. En cada una de las diferentes ciencias hay siempre muchos paradigmas distintos enfrentados y no está claro, y normalmente no hay consensos fuertes ni consensos claros en muchos aspectos, ¿no? Luego, además, cada ciencia tiene métodos diferentes. El método de la matemática, ¿no?, que no es una ciencia empírica, es una ciencia lógica, pues poco tiene que ver con el método de la, de la sintaxis o de la edafología o de la biología o de la física o de la psicología. Son saberes muy diferentes con metodologías muy diferentes, y no todas las ciencias son empíricas, ¿no? Por ejemplo, las matemáticas, que tal vez sea como el modelo básico de ciencia, no es una ciencia empírica, porque en ningún lado está el número 2 o la raíz negativa o, ¿no?, o un cuadrado. ¿Dónde está eso? En ninguna parte. No es algo que se pueda pesar y medir. No todas las ciencias tienen que ser tampoco mensurables. Puede haber ciencias cualitativas, ¿no? Ciencias de la cualidad, y una ciencia puede ser descriptiva. Por ejemplo, la anatomía. No hace falta tener una regla para empezar a hacer anatomía, describiendo pues cómo funcionan los diferentes órganos. Y luego, no existe, siguiente punto muy importante, igual que no hay una única ciencia, no hay una única visión científica de la realidad, porque el mero hecho de decir qué sea lo real o desde qué ciencias tengamos que mirar esa realidad son ya juicios filosóficos y epistemológicos y ontológicos. La ontología sería la ciencia toón del ser. ¿Qué es el ser y qué es la realidad y qué saberes o qué ciencias necesito para entender qué es lo real? Eso no es obvio. No decimos la física, ¿y por qué la física? O la psicología, ¿y por qué la psicología? ¿Y qué psicología? ¿Y qué física de las diferentes opciones que hay? ¿No? Si yo quiero mirar diferentes ciencias y ver cómo encajan entre sí para hacerme una idea de conjunto, ciencias y otro tipo de saberes, saberes filosóficos, saberes antropológicos, saberes epistemológicos, ya estoy ahí haciendo filosofía. Luego podemos tener una visión filosófica de la realidad, pero no una visión científica. El materialismo y el cientificismo serían esto, visiones ontológicas, cosmovisiones, visiones de la realidad, pero visiones muy parciales, y una vez más, visiones que hacen sinécdoque, que toman la parte por el todo, que tomo una única visión desde una única ciencia, por ejemplo, la física clásica, porque ni siquiera entramos ya en la, digamos, en la nueva física, ¿no? Y me parece que toda la realidad se puede explicar como si fuera un sistema de mecano, de poleas, de cuerdas y mecanismos, o un reloj, como lo explica la física clásica, y todo funciona así y ya está. No, pues eso es una sinécdoque, estoy tomando un aspecto de la realidad que es real en su nivel y en su contexto, en su ¿no?, en su zoom, en su ámbito es real, pero estoy queriendo explicar la totalidad increíblemente compleja desde esa parte, ¿no? Más bien tenemos que tender a un pensamiento complejo. Entonces, muchos divulgadores científicos caen en este error, y el público general muchas veces también, de pensar que hay algo que es la ciencia, que la ciencia funciona sola, que es obvio lo que es la ciencia, que tampoco está claro cómo vamos a definir ciencia, hay muchas escuelas diferentes hay, y que además, y no solo eso, sino que se suele tender a pensar incluso que la ciencia está ya como a punto de descubrirlo todo o de cómo es la realidad, cuando desde mi punto de vista estamos muy lejos de eso, y muchos de los consensos científicos están equivocados, ¿no? Y esto, sí, desde una mirada filosófica es bastante claro. No sé si me he liado un poco o te has enterado de algo. Sí, sí, yo estudio un poco de filosofía por mi cuenta y he podido entender un poco, claro, no tanto como tú, pero sí saber por dónde vas. Uh-huh. Y entonces, según cuentas en tu libro, la psicología cognitivo-conductual, pues pretende ir de ciencia empleando herramientas como microscopios, no microscopios, sino como herramientas estadísticas para estudiar lo humano, uh-huh. Lo cual lo humano es tan amplio que no puede ser medido en su integridad con solamente una escuadra y un cartabón. Se necesitan, claro, pues diferentes puntos de vista, diferentes herramientas científicas, y los cognitivos conductuales creo que se emplean sobre todo la estadística y cosas así, ¿no? Sí, sí, modelo que ellos llaman la ciencia cuantitativa, de la cantidad, ¿no? Y a veces hablan también de que hay estudios cualitativos, ¿no? Porque esto es tan obvio que de alguna manera también se dan cuenta, por supuesto, ¿no? Entonces habla de estudios cualitativos. Pero al menos en mi época, cuando yo iba a algún profesor le decía, mira, quiero hacer un estudio cualitativo sobre cuál, me decía, no, cualitativo no, porque tiene que ser científico, ¿no? O sea, siempre se da como esta paradoja. Y en lo humano, como decíamos antes, la clave es
lo de la parte y el todo, esa dialéctica del todo y de las partes. Si yo tengo un modelo parcial y desde ahí intento explicarme la totalidad de lo humano, va a estar lleno, va a haber como un montón de interferencias y de aspectos, áreas de datos enteras que van a quedar fuera de mi modelo y que lo van a distorsionar, por lo cual yo no voy a entender nada. Y voy a poner un ejemplo muy, muy evidente, ¿no? Yo puedo tener un modelo antropológico del humano, de cómo funciona el ser humano, en el que yo no sé, por el motivo que sea, ¿no? Porque no entra en mi modelo, que el ser humano tiene que alimentarse y comer todos los días. Entonces, como yo no sé eso, no debe de comer a la gente. Entonces resulta que todo el mundo empieza a experimentar una especie de vacío en el estómago, luego una serie de dolores, debilidad física, y luego enferman y mueren. Entonces diré, qué raro, ¿no? Aquí pasa algo muy raro. La gente está enfermando. Hay una enfermedad, el vacío estomacal, que tiene una serie de síntomas que son como debilidad y tal, que acaba generando la muerte, ¿no? Y acabaré pensando que lo que está ocurriendo es que la gente está enferma porque eso no encaja en mi modelo, cuando no es así. Lo que está enfermo es mi modelo, mi mirada sobre lo humano. Si yo sé que comer todos los días forma parte de la naturaleza normal de los seres humanos y que necesitan alimentarse, me daré cuenta que no están enfermos, ¿no? Simplemente están viviendo un proceso normal de lo humano. ¿Cómo podríamos ver esto psicológicamente hablando? Por ejemplo, ¿no? Solo es un ejemplo, un botón de muestra. Podríamos decir, si yo no sé que el ser humano necesita tener una vida que tenga sentido e incluso un sentido fuerte, no entenderé cómo un montón de gente que está perfectamente adaptada a su medio, porque así es como define la salud mental, la psicología cognitivo-conductual, la adaptación al medio, como por ejemplo una rana en una charca o un individuo a su ecosistema, ¿no? O un individuo actual moderno pues que cumpla más o menos el programa. Yo qué sé, pues yo tengo casa, tengo coche, tengo 1,5 hijos y tengo un trabajo, ¿no? Pues ya está, tengo una pareja con la que estoy más o menos bien, pues ya está, yo estoy perfectamente adaptado a mi medio. Sin embargo, estoy harto de ver en consulta gente totalmente, perfectamente adaptada que vienen diciendo, oye, yo me siento totalmente vacío, me levanto por las mañanas y es que me quiero morir, no sé qué me pasa. Y esto para la psicología cognitivo-conductual no se puede entender. Entonces, desde ahí hay que inventar es que están enfermos. Claro, a esta gente le pasa algo muy raro, debe ser que tienen una enfermedad, a lo mejor es que tienen mal el cerebro, no les funcionan bien los transistores, o es que hay una cosa que se llama depresión, no sé qué, algo les pasa, ¿no? Cuando lo que está enfermo es el modelo de lo humano, porque no se puede vivir una vida humana simplemente como una gallina en el gallinero, o una vida pequeño burguesa en que yo llego a casa, me tomo una copa, veo un rato la tele, voy a trabajar 8 horas, un trabajo que detesto para mantener el sistema porque sí y tal, y ya está, ¿no? Y eso es toda mi vida. Claro, es que no se soporta, tienes que estar muy anestesiado. Por eso hoy en día cuando miramos a nuestro alrededor nos damos cuenta que la gran parte de la gente tiene alguna problemática. El que no tiene extraños bajones de ánimo se deprime a veces, o tiene ataques de ansiedad, o se escapa a adicciones, o tiene que salir compulsivamente, o estar siempre con gente, o lo contrario, estar siempre solo. Es muy raro hoy en día una persona joven de menos de 40 años que podamos decir a boca llena que está psicológicamente sana, con una personalidad fuerte y bien formada, flexible y disponible para el mundo, con un estado de ánimo estable. Esto hoy en día se encuentra muy poco. Es muy llamativo, ¿verdad? Es más, casi nos hemos acostumbrado, nos parece como que es lo normal. Sí, antes de pasar a la definición de salud mental de la psicología cognitivo-conductual, lo grave de esto es que esa psicología cognitivo-conductual que es cientificista no solamente está malformando las mentes de los alumnos, sino que desde hace poco ha sido considerada por parte del Estado español como clínico-sanitaria. Es decir, sí. Que ahora está afectando no solamente a los alumnos de las universidades, sino a los pacientes del sistema de salud, ¿no? Claro, con esta cosa de lo del Pedro Duque, ¿no? De hablar de que todo lo que no sea este enfoque cognitivo-conductual, como es el único científico, una vez más ese totalitarismo, esa sinécdoque, tomar un aspecto parcial por lo total, entonces, ¿qué es? Pseudociencia, ¿no? Y entonces, cuando es justo al revés, todas las características de una pseudociencia están presentes en la psiquiatría y en la psicología cognitivo-conductual, y yo creo que en el libro lo demuestro de una manera muy clara. Sería un debate un poco largo ahora, si quieres podemos entrar, pero yo creo que esto es obvio. Y, sin embargo, claro, lo ponen justo al revés. Entonces el que no encaje como en ese modelo, de alguna manera como es sospechoso y está fuera. Entonces desde ahí, pues claro, desde ciertos poderes establecidos, aunque yo esto no lo sé, ni puedo entrar aquí porque no lo tengo muy estudiado, pero ya puedes hacer lo que quieras, claro, puedes hacer como una ingeniería social, como te dé la gana, claro. Y además, si no vemos al ser humano como sujeto y como un fin en sí mismo, otra manera de hablar de medios, o sea, de partes y todos, de la sinécdoque, de dialéctica del todo de las partes, sería hablar de medios y de fines, ¿no? Entonces, lo importante, como ya desde Kant o para toda la filosofía universal, es que el ser humano es un fin en sí mismo, ¿no? No se puede instrumentalizar, no podemos poner los seres humanos como un aspecto mediático, medial, o una herramienta o un instrumento para conseguir otra cosa. Ese es el origen de todos los totalitarismos, desde los comunismos a los fascismos, ¿no? Poner al ser humano como una especie de instrumento o de medio para otra cosa, ¿no? Entonces, esta idea de que el ser humano tiene que ser el fin, ¿no? En sí mismo, lo humano, el fin en sí mismo,
sería la cura para toda visión parcial, ¿no? Para toda sinécdoque. Que me estoy liando un poco, pero creo que se entiende, ¿no? Lo que quiero decir, ¿no? Sí, que si el ser humano no es un fin en sí mismo, entonces es un medio, es un instrumento y una herramienta para conseguir, y se convierte en un objeto. Eso, se objetaliza. Porque, de hecho, la psicología empieza así. ¿Qué es la psicología? La ciencia cuyo objeto de estudio es la conducta observable. Entonces ya estamos objetalizando. La psicología cognitivo-conductual es como el rey Midas, ¿no? Que convierte en objeto todo lo que toca. No puede mirarlo como sujeto. Y no puede mirar el primer sujeto que habría que mirar, el más desconcertante y problemático de todos, que soy yo mismo, ¿no? Esto para empezar. De hecho, había un profesor que era Carmelo Monedero, sin duda el mejor que tuve dentro de la facultad y el que más aprendí, que yo creo que era el último que quedaba, que no era cognitivo-conductual, ¿no? Y de hecho falleció hace unos pocos años, que me encantaría dedicarle un vídeo en mi canal. Y entonces él era fenomenólogo, o sea, tenía un doctorado en filosofía, otro en psicología y otro en medicina. Daba 1000 vueltas con su currículum al de todos los demás profesores. Y entonces él decía, la carrera de psicología te inhabilita específicamente para ser psicólogo, porque te mete tantos prejuicios y estrecha tanto tu mirada que al final ni siquiera vas a ver lo que tienes delante, que es otro ser humano como tú. Entonces, una persona al azar escogida de la calle, probablemente para ayudar a otro, por lo menos primero le escuche, intente empatizar, intente ver cómo se siente, ponerse en su lugar, y a lo mejor desde ahí consigue ayudarle, ¿no? Pero un psicólogo que esté estudiando 5º curso ya no, porque él ya, como es un científico de la conducta, pues ya sabe muy bien lo que tiene que hacer y cómo tiene que manejar, y ni siquiera va a escuchar al otro y se va a poner como por encima, ¿no? Entonces le decía, te meten tantos prejuicios delante que al final no ves lo que tienes y acabas inhabilitado específicamente para ser psicólogo. Eso es lo que hace la carrera de psicología. Esto decía Carmelo Monedero, para horror del resto de profesores. Horrorizando. Sí, recuerdo que en tu libro decías que cuando los jóvenes entraban en la carrera de psicología, pues, y se les preguntaba, ¿y tú por qué has entrado aquí? Pues decían, pues para conocerme a mí mismo. Eso, ayudar a los demás y conocerme a mí mismo. Eso. Y que cuando salían de allí, pues ¿qué es lo que decían? Decían, ¿y tú para qué has hecho la psicología? En tercero hay una crisis, la crisis de tercero, en que ya cuando te das cuenta que la carrera no es lo que tú creías, pues un lugar, que es lo que para mí sí debería de ser la psicología verdadera, ¿no? Un lugar de autoconocimiento en que yo me conozco mejor a mí mismo y por lo tanto soy más capaz de ayudar a los demás, ¿no? Ese debería ser, yo creo, el noble objetivo del psicólogo, ¿no? O al menos del psicólogo clínico, sanitario o terapéutico, del terapeuta. Pero en la carrera no pasa eso. Entonces, en tercero, la mayoría de la gente se va o a recursos humanos, que es lo que tiene más salida, que es interesante ya el nombre, ¿verdad? Cuando hablamos antes de medios y fines, del ser humano como medio y como fin. Recurso humano, ¿no? O sea, recursos, yo qué sé, el carbón, la madera, la luz, la energía, el ser humano, ¿no? ¿Entiendes? Es ya usar al ser humano como un medio para otra cosa, no como un fin en sí mismo, ¿no? Recurso humano. Ya para mí eso es un oxímoron, una paradoja, ¿no? Son dos términos contradictorios. Y luego los pocos que quedan, ¿no? Si esta crisis de tercero, muchos se iban, gran cantidad de compañeros que empezaron conmigo dejaron la carrera porque no lo soportaban, ese ambiente tan castrante y tan asfixiante intelectual, ¿no? Que había en la facultad. Y entonces los que llegaban a quinto, al final se consideraban, claro, tienes que hacerte un autolavado de cerebro en el cual tienes que justificarte a ti mismo que has estado hoy 5 años perdiendo el tiempo para algo, ¿no? Y entonces al final acaban diciendo, bueno, pues yo soy un científico, el científico que estudia la conducta, ¿verdad? Y se generaba como una especie de soberbia intelectual ridícula, porque además era gente normalmente con muy poca formación la que acababa la facultad de psicología, porque que Dios me perdone lo que voy a decir, la carrera de psicología es una carrera muy fácil. Yo conozco ingenieros, mi hermano estudió ingeniero industrial, ingeniero aeronáutico, entonces yo he visto gente, tengo muchos conocidos que han hecho otras carreras, entonces yo veo lo que es una carrera de verdad. Entonces normalmente las carreras de ciencias humanas, pero especialmente la psicología, son más fáciles, ¿no? Y la carrera de psicología es una carrera que para cualquiera que estudie un poco se la podría sacar en 2 o 3 años, ¿no? Porque es ver siempre los mismos contenidos una y otra vez. La psicología conductista se resume en 5 folios a doble espacio, porque hay como los 3 mecanismos de aprendizaje: condicionamiento clásico, ¿no? Que es que si una cosa pasa a la vez que otra tiende a asociarlas, como el perro de Pavlov que oye la campanita y se pone a salivar, ¿no? Porque lo asocia con la comida. Condicionamiento operante, es decir, premio-castigo: si me apremian me comporto de una manera y si me castigan me comporto de otra manera. Condicionamiento clásico. Modelado, que esto es como, claro, si yo veo a alguien, un modelo que está haciendo algo, yo puedo aprender también a hacerlo, ¿no? La otra forma de aprendizaje. Y entonces ya a partir de ahí se trata de jugar con esas 3 ideas haciendo estadísticas y ya está. Entonces es que se puede resumir en 5 o 6 folios. Yo tengo un artículo en mi web en que resumo todo el conductismo en 5 folios. Entonces ya es como ir tirando de eso todo el rato. Y la psicología cognitiva,
pues realmente la mayoría, había 4 o 5 asignaturas que se estudiaban una y otra vez, psicología del aprendizaje 1, psicología de la emoción 2, psicología de la emoción 3, ¿no? Y entonces era como ir viendo lo mismo, casi siempre era como los mismos contenidos una y otra vez todos los años. Luego las más difíciles son las que para mí menos relación tienen con la psicología, que eran las que tenían que ver con análisis de datos y estadística, precisamente. Análisis de datos, psicometría, ¿cómo se llamaba la otra? Las que tienen que ver con estadística. Y como eran matemáticas, y mucha gente en mi época venía de letras, aunque esto ya no pasa, ahora solamente se puede entrar viendo de ciencias, lo cual es un absurdo total, pero bueno, mucha gente venía de letras, entonces estas asignaturas se les atragantaban. Pero el nivel de estadística que dábamos en la carrera sería una María comparado con el nivel de matemáticas que se daría en una carrera tipo ingeniería. Sí, y bueno, como tú has dicho y dejas que claro en el libro, pues la soberbia que con la que salen de la facultad los psicólogos, y ahora que les dan el título de clínicos y sanitarios y la bata blanca, como tú decías. 2 batas blancas, una por científico y otra por sanitario. Ahí te mola. Pues sí, van a ir presumiendo de bata blanca y tratando a los pacientes del sistema público de salud como si fuesen objetos, porque ellos son supercientíficos y los científicos pues estudian objetos. Ojo, luego también en defensa de los psicólogos diré que la mayoría de los psicólogos que luego ya llevan un tiempo trabajando de verdad con personas humanas van como abriendo el campo y al final acaban estudiando otras escuelas necesariamente, porque las herramientas cognitivo-conductuales les quedan muy cortas. Pero sí es interesante que si tú buscas por internet gabinetes o centros de psicología en España, en la mayoría ahora, esto no pasaba hace a lo mejor 5 años, pero ahora prácticamente todos siempre verás al menos uno con bata blanca, porque se necesita a un psicólogo sanitario o un psicólogo clínico. Yo por suerte lo soy, porque acabé la carrera antes, ahora te obligan a tener 3 años más de tortura en lo que llaman el PIR, psicólogo interno residente, que en mi época no había que hacerlo, y entonces para ser realmente clínico o sanitario necesitas sacártelo, ¿no? Y para poder abrir una consulta y habilitarla como consulta en el Ministerio de Sanidad tienes que ser clínico o sanitario, ¿no? Yo por suerte lo soy y no me hace falta, entonces el clínico sanitario, claro, ha estado 3 años más ahí puteado, estudiando, entonces se tiene que distinguir de alguna manera, entonces lleva la bata blanca, ¿no? Entonces si tú empiezas a mirar, verás que en prácticamente todos los centros o gabinetes hay una foto en que salen todos así muy sonrientes y siempre hay al menos uno con bata blanca, ¿no? Para que se vea que hay un clínico sanitario. Y yo me pregunto, ¿y para qué te pones? Los profesores míos también se ponen la bata blanca, ¿no? Para no mancharse de tiza, decían, ¿no? Así. Pero ¿para qué te pones la bata blanca? ¿Para qué se pone? Porque un médico, ¿para qué se pone hoy? Bueno, puede tener sentido si maneja pues ciertos elementos que puedan ser contagiosos, yo qué sé, pero un psicólogo, ¿para qué se pone una bata blanca? Para separarse del paciente, para decir, bueno, yo estoy aquí, que soy el que sabe, el clínico y el que tiene como un saber especial, y tú estás ahí, que eres el paciente que viene a verme, ¿no? Cuando para mí es justo lo contrario, la verdadera psicología sería la que se da a corazón abierto y en la que el psicólogo se pringa también con la persona, ¿no? Y yo también salgo transformado en la terapia y en el proceso, ¿no? Yo empecé a aprender psicología de verdad cuando al acabar la carrera me dije, lo que he aprendido hasta ahora no es psicología, entonces tengo que ver cómo la estudio, ¿no? Entonces, bueno, hice un montón de cursos, lecturas, sobre todo con Luis Cencillo, con el que más aprendí, estuve con él 7 años, ¿no? Para mí el mejor filósofo de la segunda mitad del siglo XX español, sin duda, y entonces me di cuenta de que la clave era ponerme yo a mí mismo en juego, justo lo contrario que la visión científico-sanitaria que trata al otro como un objeto, y entonces yo para estudiar, yo qué sé, biología o para estudiar física, no me tengo que poner en juego como sujeto, sino simplemente es algo que está fuera de mí, que yo puedo pesar y medir y observar, pero en la psicología, buena psicología, sería lo contrario a lo que dicen muchos de los manuales y muchas escuelas, ¿no? Por ejemplo, los psicoanalistas tampoco estarían de acuerdo con esto, que tengo yo mismo que ponerme en juego como sujeto con la otra persona para hacer una buena terapia, no puedo hacerla con esa distancia higiénica y cómoda de lo sanitario. Sí, entonces lo que deberían hacer los estudiantes de psicología que entran allí para conocerse a sí mismos, pues antes deberían pasarse por filosofía, por ejemplo, como tú, ¿no? Claro, es que un filósofo, esto también es que lo digo así tan fuerte que parece que soy como muy contestatario, muy revolucionario, pero no es así, lo que estoy diciendo en realidad es algo yo creo que muy obvio y muy objetivo. Un filósofo o una persona con una especie de sensibilidad humanista, o una persona, ni siquiera eso, alguien con una formación general, ¿no? Con un interés humano general, va a ser mejor psicólogo que alguien que acabe la carrera de 5º curso de psicología, ¿no? O sea, no por estudiar la carrera de psicología te conviertes en mejor psicólogo, casi lo contrario, diría yo, porque lo que se trata es de mirar lo humano como conjunto, ¿no? De una manera amplia, claro. Y en psicología es lo contrario, como decía Monedero, te estrechan mucho la mirada. Claro, y el peligro está en objetualizar a los pacientes.
Y esto lleva a otra parte de tu libro, que es cuando hablas sobre las lobotomías. Y estas cosas, por favor, cuéntaselo a los oyentes para que vean las consecuencias de tratar a las personas como si fuesen objetos. Claro, bueno, esto es historia de la psiquiatría, aunque se siguen practicando lobotomías, ¿no? Sobre esto siempre luego hay gente que en los comentarios te van a freír, cuando por todo esto que vamos a decir. Porque la lobotomía, mira, lo más interesante, a mí me gusta sobre todo la historia de la lobotomía y los primeros lobotomistas, especialmente lo inventa uno, se llama Caetano, no me acuerdo ahora, pero el más conocido se llama Freeman, ¿no? Hombre libre, Freeman, ¿no? Que él decide aplicar la lobotomía, él inventa una manera casera para lobotomizar a la gente, ¿no? Porque él tiene la teoría que, oye, ¿por qué no?, de que la locura tiene que ver con que los centros prefrontales que tienen que ver con la razón están demasiado conectados con el sistema límbico. Entonces, si rompiéramos los fascículos, ¿no?, las vías neuronales que conectan una parte con la otra, pues haríamos la locura. Venga, pues vale. Y entonces se le ocurre una manera de hacerlo, que es la lobotomía orbitofrontal, ¿no? Orbitofrontal, sí, en la que él mete un picahielos. Primero da una descarga eléctrica, porque a él le gustaba también el electroshock, ¿no? Entonces, para dejar al paciente anestesiado durante 5 o 10 minutos, le da una potente descarga eléctrica, ¿no? Y deja al paciente totalmente inconsciente o en coma. Y entonces le mete un picahielos por la parte de arriba del ojo y lo mueve rompiendo las fibras que conectan el lóbulo prefrontal con el resto del cerebro, ¿no? Lo hace esto con los 2 ojos, ¿no? Y entonces ya está, ¿no? Esa es la lobotomía. Y él decía, es una técnica tan buena y novedosa que el único postoperatorio que tiene son unas gafas de sol, porque te deja hematomas en los ojos, ¿no? Entonces ya está, poniendo unas gafas de sol y un montón de gente es lobotomizada. De hecho, él coge una furgoneta que se parece mucho a la de la serie de Breaking Bad, ¿no? Esa furgoneta en que van los personajes, y lo llama el lobotomóvil, ¿eh? Esto es historia, y va por toda América. De hecho, no sé si fue a él o al fundador, a Moniz, a Egaz Moniz, es el fundador es el que inventa la lobotomía en humanos, le dieron el premio Nobel, ¿eh? Esto es muy fuerte, ¿no? Y entonces y no hubo en su época ni una sola voz que se opusiera, ¿no?, a esta salvajada que estaba haciendo. Freeman pasaba por los psiquiátricos y decía, venga, todos los pacientes diagnosticados con psicosis o esquizofrenia, ¿no?, diríamos hoy en día, que se pongan en fila. Y los ponía todos en filas y en 5 minutos operaba cada uno y hacía una lobotomía cada uno, de tal manera que en un solo día podía hacer cientos de lobotomías, ¿no? Se han hecho decenas de miles de lobotomía con este método en Estados Unidos, ¿no? Es una cosa muy fuerte. Y hoy en día, para ciertas patologías, sobre todo para los TOC, se siguen haciendo lobotomías mucho más puntuales y más localizadas y más humanizadas, ¿no? Pero es una práctica que se sigue haciendo. Pero peor es la lobotomía química, ¿no? O la camisa de fuerza química, que son los llamados psicofármacos, que ya son, claro, que no son psicofármacos, sería un fármaco, una medicina de la psique, del alma, una medicina de la mente, pero no es así, ¿no? Realmente los psicofármacos, pues lo que son como unos doping o anestésicos que más o menos atontan ciertos síntomas, aunque la palabra síntoma aplicado a lo psicológico no me gusta, porque ya es de herencia médica, ¿no? ¿Por qué sufrir es un síntoma? ¿Un síntoma de qué? ¿Por qué el sufrimiento es una enfermedad? Esto es lo primero que tendríamos que ver claro. ¿Por qué necesita un medicamento una persona que sufre? Es que a lo mejor que puedes hacer en ciertas situaciones de la vida es sufrir, o a lo mejor ese sufrimiento, si lo miramos desde una perspectiva amplia a lo humano, está indicando algo para precisamente ayudarme a crecer como persona, ¿no? Pero ¿por qué estamos dando algo que anestesie o que dope esa, ¿no? Por ejemplo, Freud en su época recetaba cocaína y heroína. Esos eran los psicofármacos de su época y claro, durante unos años funcionaba estupendamente. Todos los pacientes de Freud, a los que le recetaba cocaína, y él mismo durante más de 10 años tomó cocaína a diario, pues estaban encantados. Él decía, Freud, que era un alimento para los nervios. Decía, por supuesto, un fármaco, como en cada nueva generación, ha habido varias generaciones de psicofármacos y el discurso siempre es el mismo, que yo lo llamo el discurso del maltratador borracho, que es el decir, bueno, es verdad, reconocemos que las anteriores generaciones de psicofármacos han sido una salvajada con un montón de efectos secundarios, que la gente lo pasaba mal, se moría y no curaban nada, pero ahora ya sí, esta es la buena, hemos encontrado ya un nuevo psicofármaco ya muy afinado, pero que en realidad estos son campañas de marketing y campañas publicitarias normalmente. Por supuesto, no soy un talibán antimedicación, hay casos en los que dar un psicofármaco puede ser útil, ¿no? Pues si una persona está tan agitada que no se puede ni hablar con ella, o alguien tiene que hacer un viaje de avión y tiene fobia a los aviones, o alguien se quiere suicidar, o alguien tiene tal agresividad que puede agredir a otro o a sí mismo, pues es obvio que hay ciertos casos que está bien dar un psicofármaco, ¿no? Pero no se puede hacer como se está haciendo ahora, que es utilizar una cosa que simplemente te anestesia y te dopa y que te atonta, como todos los que han tomado psicofármacos durante años saben y como todos los psiquiatras saben, como si eso fuera una medicina, porque no hay nada que cure. Y esto lo reconocen todos los psiquiatras, que no son medicinas, son... porque las llamadas, que para mí no existen, enfermedades mentales, que ni son enfermedades ni son mentales, no se
no se curan, no hay nada que curar. Esto, como decíamos, simplemente quita los síntomas. Ellos los llaman enfermedades funcionales. No es que la persona no funciona bien en el mundo, porque es una enfermedad funcional. Y entonces necesitamos darle un tratamiento sintomático, ¿no? Con este lenguaje médico. Pero es que no funcionar en el mundo no significa que estés enfermo. A lo mejor es el mundo el que está enfermo, o a lo mejor es que yo estoy teniendo sufrimiento por un motivo real que tengo que aclarar. Cuando yo hablo con mis pacientes y cuando me pongo de igual a igual con ellos y me desnudo con ellos, delante de ellos y ellos conmigo, es muy sorprendente, porque al final siempre acabo descubriendo por qué la persona sufre y humanamente entendiendo, digo, caray, si yo me pusiera en tu lugar estaría igual que tú o peor. Entiendo que lo pases mal. Luego, no es una enfermedad. O sea, una enfermedad, vamos a aclarar este punto porque es muy importante, solamente 3 o 4 minutos y luego ya te dejo hablar a ti, que enseguida se me coge el carrete. Una enfermedad en medicina sería una relación más o menos unívoca entre una causa y unos síntomas, de tal manera que conocer la causa explica causalmente mis síntomas. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo dolor de tripa, eso es un síntoma. El dolor de tripa puede deberse a varias enfermedades. Yo puedo tener un tumor, puedo tener una gastroenteritis, puedo tener una úlcera. Entonces, si yo descubro cuál es la causa de este síntoma, lo podré tratar y el tratamiento es diferente. No es el mismo tratamiento un tumor que una gastritis o que una úlcera. Mismo síntoma, diferente enfermedad. Y la enfermedad explica causalmente mis síntomas. Me duele la tripa porque tengo un tumor y no por cualquier otra cosa. Sin embargo, en psicología no es así, y en psiquiatría, porque por eso lo llaman enfermedades sintomáticas o enfermedades funcionales, porque si miramos qué es una depresión, resulta que la depresión se define como estar muy triste, ¿no? Podemos mirar, por ejemplo, el DSM, el más científico de los manuales científicos, ahora mismo cualquiera que nos esté viendo lo puede buscar en Google, criterios diagnósticos de la depresión según el DSM, Diagnostic Statistic Manual de la APA, American Psychology Association, Psychiatrical Association, y entonces ahí vemos que el criterio fuerte, luego hay un montón de criterios muy tontos, pero el criterio fuerte es tener una depresión es tener ánimo depresivo durante 6 meses o más. Cifra totalmente arbitraria. 6 meses como podrían ser 5, 4 o 10. Bueno, pues decimos 6, ¿no? Está bien, ¿no? Esto sería lo que se define como depresión, ¿no? O sea, la depresión, digamos, y esto es súper tautológico, una pescadilla que se muerde la cola, pero bueno, digamos que la depresión se entiende como estar muy triste mucho tiempo. Esto es lo que es la depresión. Y cuando alguien está muy triste mucho tiempo, decimos que tenemos depresión. Es una tautología, una pescadilla que se muerde la cola, no aclara ni explica nada. Entonces, cuando uno dice, pero esto lo saben todos los psicólogos y los psiquiatras, lo que pasa es que juegan a la ambigüedad un poco, o se juega a la ambigüedad un poco, porque si no sería muy obvio desmontar todo esto. De tal manera que cuando a alguien le diagnostican depresión, ocurre que lo toma como si fuera una enfermedad orgánica o desde ese tipo de paradigma, y entonces dice, bueno, ya entiendo por qué estoy triste porque tengo depresión, de la misma manera que si me duele la tripa y me diagnostican una gastritis, ya sé por qué me duele la tripa, porque tengo una gastritis. Entonces, cuando me quite mi depresión, se acaba mi tristeza, pero es que la depresión es otro nombre para la tristeza, no está explicando nada, no está aportando ninguna información nueva, cada depresión es única, hay quien está triste porque ha tenido una infancia de mierda, hay quien está triste porque sus padres no han sabido darle una autoimagen adecuada, hay quien está triste porque está viviendo un duelo, hay quien está triste porque no encuentra el sentido de su vida, hay quien, no, pueden ser 1.000.000 de causas, ¿no? Y siempre de una manera un poco cómica, ¿cómo sería esto para que se entienda muy bien si un médico de verdad diagnosticara como lo hace un psiquiatra o un psicólogo? Entonces, uno iría a la consulta médica con dolor de tripa. Doctor, tengo dolor de tripa. Entonces, el médico, por supuesto, sin hacer ninguna prueba, ¿no? Esto te lo dicen mirándote en 5 minutos, que es lo que dura una consulta psiquiátrica de media. Diría, bueno, pues entonces a usted lo que le pasa es que tiene una enfermedad que se llama dolor tripal. Entonces tú sales, o doloritis tripalis, así en jerga técnica, ¿no? Entonces tú sales de la consulta, caray, tengo doloritis tripalis, coge el móvil y empieza a mirar, ¿qué es la doloritis tripalis? Doloritis tripalis es la enfermedad cuyo síntoma principal es el dolor de tripa. Hostia, justo lo que me pasa, lo ha clavado el tío, este médico es buenísimo. Entonces voy a empezar a mirar un montón de web, doloritis tripalis, luego asociación de gente con doloritis tripalis, tal. Y yo voy generando como una identidad en torno a algo que no existe, que es otro nombre para el dolor de tripa, que es mi síntoma. Pues esto, que es tan obvio, es lo que está pasando en psicología y en psiquiatría. La mirada médica, intentar entender el sufrimiento humano, que desde una perspectiva estrictamente médica no funciona, no se entiende nada. Sin embargo, si abrimos el foco y entendemos humanamente a los seres humanos, de humano a humano, resulta que todo está muy claro. Luego, el verdadero psicólogo sería, como decíamos antes, el que es humano, lo primero, ¿no? Humano sujeto frente a otro sujeto humano, y lo estudia de una manera filosófica o humanista, amplia y abierta. Así que la psiquiatría y la psicología te inhabilita específicamente para entender lo humano, para ser psicólogo. Joder, estoy hoy muy... Yo creo que es porque está en tu inconsciente y lo leo en ti, ¿no? Que estoy así como que estamos especialmente atacantes, ¿no? Que últimamente estoy queriéndome quitarme esta identidad de estar siempre atacando, pero sale así hoy, sale así. Bueno, a veces está bien atacar. Sí. Porque es que si no... Pero volviendo a lo que tú has dicho, tú abres el libro, o sea, con
con lo que acabas de decir, porque es la base del libro, en esto te fundamentas. Y entonces, pues aquí pones la definición de salud según la Organización Mundial de la Salud. Sí, ¿cuál es? Lela, ¿la tienes delante? Sí. Esta es la definición de enfermedad según la OMS. Cualquier alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo por causas en general conocidas, manifestadas por síntomas y unos signos característicos y cuya evolución es más o menos previsible. Eso es la enfermedad. Esa es la definición de enfermedad. Sí. La de salud está un poco más adelante. Pues fijaos, para terminar esto, fijaos, entonces esta definición se divide en 3 puntos. Que para que una enfermedad sea enfermedad tiene que tener estos tres elementos: causas en general conocidas, segundo, síntomas y signos característicos, y tercero, evolución previsible. Y resulta que como tú bien cuentas aquí en el libro, que cuando uno se pone triste por más de 6 meses, que es la definición de depresión según el DSM, pues cuando uno se puede poner triste por diferentes causas, porque ha suspendido la carrera, porque le han robado el coche, porque tiene que pagar una hipoteca, etcétera, etcétera. Es decir, que las causas son diversas, no es una causa conocida, ¿sabes? Claro. Eso para empezar. Claro, y además la enfermedad es la causa, no el síntoma. Si yo tengo dolor de tripa, el dolor tripal, que es el síntoma, no es la enfermedad es la gastritis, que es la causa. Entonces, si la causa de mi tristeza fuera la enfermedad, pues uno podría tener muerte de perritis. Es que se ha muerto mi perro y sufro, pues que tengo muerte de perritis, ¿entiendes? Esa sería la causa de mi síntoma, que es el sufrimiento. Es absurdo utilizar la jerga médica para hablar de esto. Y lo de los 6 meses es acojonante también, porque, o sea, yo voy al psiquiatra, en puridad sería así, yo voy al psiquiatra y le digo, me dice usted, ¿cuánto tiempo lleva usted muy triste? Pues 5 meses y 29 días. Vuelva usted mañana, ¿no? Entonces ya, ¿cuánto tiempo lleva usted triste? 6 meses. Uy, depresión, ¿no? Esto no pasa con ninguna otra enfermedad, ¿no? Nadie tiene que tener 5 dioptrías 6 meses para que le diagnostiquen, ¿no? Nadie tiene que tener un catarro, ¿no? 7 días y si no tienes catarro, ¿no? Es una cosa absurda. Claro, y entonces el punto tercero sería que bueno, pues que tiene una evolución previsible. Y bueno, esto, pues, si uno se pone triste, deprimido durante 6 meses porque le han robado el coche, si le cae la lotería y le regalan un Ferrari, pues se le quita la depresión, se le cura la enfermedad. O sea, ¿cómo se va a curar una enfermedad porque a uno le regalan un coche, señores? Sí, así es. No, así es. Y además al psiquiatra no le importa, porque muchas veces las consultas de psiquiatría, no todos los psiquiatras son así, por supuesto, y ellos mismos no lo hacen de mala fe, sino que están sujetos como unas inercias y unas derivas institucionales muy fuertes, ¿no? Pero la mayoría de las consultas de psiquiatría duran 5 o 10 minutos, entonces tú vas al psiquiatra y te manda un psicofármaco al azar, ¿no? Te dice, hay como 4 grandes categorías: si estás muy triste o algo parecido, un antidepresivo; si estás muy loco, un antipsicótico, ¿no? Si estás muy nervioso, un tranquilizante, y si estás como con el estado de ánimo muy variable, lo que ellos llaman un estabilizador de ánimo, que habría que ver hasta qué punto no son también estrategias de marketing estos nombres, pero bueno. Y entonces te mandan una, yo voy y digo, estoy muy triste, pues venga, un antidepresivo. Vuelve en 4 meses o vuelve en 2 meses a ver qué tal. Entonces vuelve, ¿estás mejor? No, estoy igual o peor. Bueno, pues prueba con este otro antidepresivo. Y así vas hasta que de pronto, normalmente a la tercera o a la cuarta, hay un estudio estadístico muy interesante sobre esto que suele acertar a la tercera, ¿no? De media, ¿no? Y entonces a la tercera, pues ya prueba, ¿qué tal? ¿Estás mejor? Sí, estoy mejor. Bueno, pues sigue tomando los 6 meses y vuelve a ver qué tal, ¿no? Esto es lo que hace un psiquiatra normalmente. Entonces a lo mejor es verdad que en esos 3 meses, pues yo qué sé, he encontrado novia o un trabajo que me gusta o he evolucionado personalmente de alguna manera, pero eso al psiquiatra le da igual, ¿no? Porque él solamente está viendo un cerebro. De hecho, un psiquiatra es un médico que sabe del hígado. No tiene por qué saber, de hecho no tiene por qué saber para ser un buen médico sobre emociones humanas o sobre el sentido de la vida. Entonces yo a lo mejor en esos 3 meses he encontrado algo que ha dado más sentido o más significado a mi vida, pero eso al psiquiatra le da igual, no tiene por qué entenderlo. Y si lo entiende, porque hoy sí que hay muchos psiquiatras que entran en esto, no es por ser psiquiatra ni por haber estudiado medicina, es porque aparte se ha formado humanamente de una manera pues filosófica o humanista, ¿no? Sí, es alucinante. Y como decías, que por ejemplo, si uno está triste porque ha suspendido la carrera y va al médico y le dice, bueno, pues tómese usted estas pastillas, cuando lo que le tenía que recetar pues es, póngase usted a estudiar o cambie usted de profesor, o entonces esa tristeza que tiene un lado positivo, que es decir, pues me voy a esforzar más la próxima vez, voy a estudiar más, voy a dejar de ver la televisión, de tantas series, pues lo que hace es doparle a uno, anestesiarle y perder esa sensación que podría,
bien madurada podría llevarle a aprobar la carrera, por ejemplo. Eso, ¿no? Yo digo en el libro, todos sabemos que tomar drogas no es una solución a ningún problema. Bueno, todos menos los psiquiatras, porque lo que hacen es darte una droga, ¿no? Como sobre todo los ¿Cuál es la droga que más se consume en el mundo? ¿Cuál es la droga que más se consume? Bueno, en Europa y Estados Unidos, en el mundo occidental, digamos, donde tenemos estadísticas. Hombre, creo que serán los psicofármacos, ¿no? Exactamente, sobre todo tranquilizantes, ¿no? Antidepresivos y sobre todo tranquilizantes. ¿Cómo se llama el adicto al alcohol? Alcohólico. ¿Cómo se llama el adicto a la cocaína? Cocainoma, ¿no? ¿Cómo se llama el adicto a los tranquilizantes? Vaya. Ya tiene nombre, muy interesante. Como es una medicina, una sustancia legal, pues la gente está. Yo lo he visto casos de gente mucho más. De hecho, estoy seguro que es mucho peor que muchas sustancias ilegales la adicción a los tranquilizantes, ¿no? Porque esto aquí tienes una adicción con un camello con receta, que es el médico, y muchos, de hecho, establecen con el psiquiatra o con el médico de cabecera la relación así con pequeñas mentiras muy parecidas a las que el adicto establece con su camello, ¿no? Pues el camello legal, ¿no? Que vas ahí, ¿no? Y sin embargo, no tiene ni nombre el que es adicto a un psicofármaco, ¿no? Qué curioso, ¿verdad? Esto. Sí, y esto entronca con la infantilización de la sociedad que tenemos actualmente. Porque estamos llenos de... Bueno, yo personalmente no me veo libre tampoco del síndrome de Peter Pan, pero que esta sociedad se caracteriza por el infantilismo de los seres, de los ciudadanos. Claro, la mejor manera de tenernos controlados es que seamos como niños. Pero voy a decir algo en tu favor. Tú al menos estás haciendo algo con tu síndrome de Peter Pan. Lo estás poniendo creativamente al servicio de algo mayor que tú mismo, ¿no? Y eso sería realmente el sentido, ponerlo al servicio de algo mayor que yo, que da significado a mi vida. Y entonces eso hace que ya tu síndrome de Peter Pan no sea necesariamente patológico, aunque odio esa expresión, sino que a lo mejor es hasta saludable en tu caso, ¿no? De hecho, la mayoría de la gente más creativa, artistas o, yo que sé, innovadores científicos, ¿no? Suelen tener como una aspecto infantil, ¿no? Porque dentro de lo infantil, esto lo trato mucho en mi libro, hay como una parte buena que no hay que perder nunca y una parte mala, ¿no? La parte buena sería precisamente la capacidad de crear, la creatividad, la capacidad de juego, de gozo, de disfrute. Esa parte hay que conservarla, ¿no? La mirada fresca del niño, hay que vivir, volver a ser como niños, ¿no? Para entrar en el reino, ¿no? Sin embargo, la parte negativa que hay que superar para ser realmente adulto sería pues que un niño no tiene capacidad para el compromiso, para la responsabilidad, para hacerse cargo de sí mismo, incluso de sus estados emocionales, ¿no? Esa sería la parte, ¿no? que habría que mejorar para dar un sentido fuerte a mi vida. Entonces, en tu caso, tu Peter Pan es positivo, no es negativo. Me alegro, pero en general no es así. En general hay un verdadero déficit de madurez. Sí, correcto. Y las drogas, sobre todo los psicofármacos, no ayudan a madurar. Eso es una de las peores consecuencias que tiene, ¿no? Claro, y la gente lleva años y años tomando, porque antes se decía, ahora por suerte ya esto lo están empezando a dejar de decir, aunque aún lo dicen, ¿no? Antes te decían, esto es como cuando eres diabético, ¿no? Pues tener una depresión es una enfermedad crónica que no se cura, entonces vas a tener que estar tomando los psicofármacos toda la vida, de la misma manera que un diabético toma insulina, no pasa nada, Entonces la gente, yo ahora estoy viendo gente que lleva a lo mejor 20 años o 30 años tomando psicofármacos, y claro, están destrozados psicológicamente, emocionalmente y cerebralmente. Hay muchos estudios, hay un autor, por ejemplo, Johan Hari, que estudia los efectos adversos, que esto no está estudiado de manera oficial, apenas hay muy pocos estudios, ¿no? Pone los pelos de punta. ¿Cuáles son los efectos adversos de ciertos psicofármacos? Y literalmente hacen el cerebro más pequeño, o sea, achican el cerebro y matan neuronas de una manera muy clara cuando se ve a largo plazo. Y sin embargo, los psiquiatras están recetando esto de manera masiva y continua. Y además, cuando tiene, por supuesto, un efecto rebote. Cuando yo estoy tomando psicofármacos, estoy tomando, por ejemplo, antidepresivos y dejo de tomarlos, va a haber una temporada en que voy a estar más triste, porque eso ha estado como conteniendo o tapando esa tristeza que luego va a volver a salir, porque antes o después me tengo que enfrentar a ella, ¿no? Es como si yo qué sé, estoy muy triste porque muere mi familia, entonces me hago adicto a la heroína, pues cuando deje la heroína voy a tener que hacer el duelo igualmente. Está claro que no es una solución, ¿no? Hay es como un boomerang, ¿no? Que luego vuelve y te dan toda la cara. Y sin embargo, esto se suele interpretar como que reverdecen los síntomas, ¿no? Entonces yo estoy tomando un antidepresivo y entonces lo dejo de tomar y me deprimo. Uy, entonces el psiquiatra dice, eso está claro que tienes que tomar, no, vuelve la enfermedad, tienes que seguir tomando la medicina. Entonces lo toman más y más. Pero suele ocurrir a partir de un cierto tiempo tomando antidepresivos u otros psicofármacos, no solamente ya no tienen efecto, sino que hacen un efecto paradójico y estás mucho más triste y mucho peor que al principio, como pasa con todas las drogas. Yo estoy tomando cocaína y al principio es una cosa maravillosa y estupenda, pero si llevo 10 años tomando cocaína, pues cada vez que la tomo me estoy destruyendo de manera brutal, ¿no? Está claro. Pues volviendo al tema de la madurez, porque básicamente esto de la enfermedad mental
bueno, de la psiquiatría es dopar para impedirte madurar, porque para madurar hay que superar Exacto, el dolor. individualmente el dolor o la tristeza, Eso. y es que hay que hacerlo así, es que en la vida. Sí, no hay Entonces, más, no hay más. No hay como un atajo, no puedes como bordear tu mundo emocional, un bypass emocional o espiritual en el que yo me sienta bien, gratis, digamos, ¿no? Sino que precisamente crecer y madurar, el rito iniciático, de hecho en el libro hablo mucho de esto porque a mí me gusta mucho la mirada antropológica también, ¿no? Hay muy pocos universales antropológicos, pero hay uno que son los ritos de paso. Todas las culturas a nivel universal tienen ritos de paso de un estado a otro estado, del estado soltero al estado casado, ¿no? La boda, del estado vivo al estado muerto, el enterramiento, los ritos funerarios. Pues hay un rito de paso que está en todas las culturas arcaicas, pero que nosotros hemos perdido, que es el rito de paso a la edad adulta, a la madurez. Y ese rito de paso, aunque en cada cultura es diferente, tiene una serie de características comunes, que significa hay que estar separado de la familia para hacer el rito, hay que soportar una cierta cantidad de dolor y de sufrimiento, tienes que valértelas por ti mismo y tienes que confrontar la muerte. De hecho, unos pocos mueren realmente en el rito de paso, es una cosa muy seria. Entonces puede ser sobrevivir un tiempo solo en la selva, hay unos que saltan con una especie de lianas como haciendo puenting, que se pueden matar al llegar abajo y tienen que tocar el suelo, que se suelen romper costillas sin llegar a matarse, cazar animales salvajes, y luego cuando lo has superado te ponen tatuajes o te liman los dientes o escarificaciones o piercing, cosas en las que se sufre un gran dolor y hay que intentar aguantarlo de la manera, no sin gritar y sin llorar, ¿no? Es decir, lo que diríamos entre comillas, hacerse un hombre o una mujer, ¿no? Hacerse un hombre de verdad. Esto es algo que hoy en día se ha perdido, pero es muy interesante que sea universal, ¿no? Porque implica que está tocando algo muy profundo de nuestra psique como especie humana, ¿no? Y sin embargo, esto no pasa. Entonces yo digo que mi terapia, o como yo entiendo la terapia, sería eso, como el rito de paso a la edad adulta. Lo que yo vendo es madurez a 50 euros la hora. la página de Rafa es Psicólogo Madrid, ¿no? No. Perdón. Madridpsicología.com, madridpsicología.com. Pero si a través del canal enseguida lo encuentran. El que quiera conocerme, Psicología y Espiritualidad en YouTube, que lo hago con mi mujer, que mi mujer tiene 2 carreras, la es doctora, tal, muy interesante, y sobre todo es una especie de maestra espiritual, por lo menos para mí. Y entonces yo aporto la parte de psicología y ella la parte de espiritualidad y hacemos un tándem curioso, Psicología y Espiritualidad, ahí nos pueden encontrar. Fenomenal, lo pondremos aquí en la pie de pantalla. Vale. Y otra cosa interesante porque hay un pequeño capítulo de tu libro en el que ya entras en filosofía ya pura y dura, sobre todo cuando hablas del Atman, ¿sabes? El Atman y esto, ¿y podrías explicar un poco? Sí, vale, a ver cómo lo enfoco esto. Pues mira, sí, ¿qué sería esto? Una vez más es la dialéctica del todo y de las partes, ¿no? La parte es parte solamente en función del todo. Esto se entiende muy bien como una nota y una melodía. Una nota musical suelta fuera de su melodía, de su contexto y de su todo, no significa nada. Es solo un sonido pi que no dice nada. Sin embargo, esa misma nota inserta en la totalidad de su melodía es belleza. Tiene sentido, tiene significado. De hecho, podríamos decir que cada una de las notas es la totalidad de la melodía vista desde un ángulo, desde una parte. Para entender la nota tengo que tener una idea de la totalidad. Por esto, la primera vez que escucho una canción no me dice nada. Hasta que no tengo una idea más o menos de la totalidad y sé cómo va la totalidad de la canción, no soy capaz de entender el sentido de cada una de las notas. La parte está en el todo y el todo está en la parte. Entonces, esto a nivel, digamos, en todas las tradiciones espirituales se dice algo parecido, que el Atman es el Brahma, ¿no? Que el yo individual es como la ola y el mar, ¿no? Según lo mire, la ola tiene una cierta individualidad, pero a la vez la ola es el mar, ¿no? Toda nuestra materialidad, todo nuestro cuerpo es la misma materia de la que están hechas las estrellas o de las que está hecha, ¿no? Todo el resto de la realidad. Somos como una parte en el todo. Pero yo, en ese capítulo, lo que vengo a decir, hay una historia conocida que yo la veo explicada en tradición budista, en la que está a punto, en la que condenan a muerte a una especie, como a un filósofo o a un maestro espiritual, y entonces el rey le dice, bueno, antes de morir te concedo un último deseo, ¿no? Entonces el filósofo dice, bueno, quiero saber quién firma mi sentencia de muerte. Entonces el rey flipa y dice, joder, qué cosa más fácil, pues la firmo yo, ¿no? Y el rey, ¿no? Y dice, no, pero no quiero saber el cargo del que la firma, quiero saber quién la firma. Pues la firmo yo, Felipe IV. No, pero no quiero saber el nombre del que la firma, quiero saber quién la firma, ¿no? Entonces, de esta manera va desmontando como todas las respuestas que da el rey, y al final el rey se da cuenta de que no sabe quién es, ¿no? De que no tiene un yo individual, ¿no? De que su yo está como en relación con todas las demás cosas, pero no hay un yo individual, ¿no? Pues a mí me ha pasado
algo parecido con la psicología. Según he ido investigando qué es la psicología, se me ha ido como diluyendo entre las manos y me he dado cuenta que la psicología como tal no existe, sino que existen unas humanidades totales que hay que tener en cuenta como totalidad, que tienen diferentes aspectos parciales como las notas y la melodía, pero es que si no tengo una idea de la totalidad, no podré entender ninguna de las partes. Entonces, para ser psicólogo, tengo que saber un poco de antropología, porque si yo no sé qué es el ser humano, cuáles son sus necesidades, cómo funcionamos humanamente, no podré tener una psicología. Tengo que saber un poco de filosofía, tengo que saber un poco de ontología, qué es la realidad y cómo funciona, un poco de neurociencia, claro que sí, incluso de psicología cognitivo-conductual y de psiquiatría, claro que sí, ¿no? Hay que tener como una imagen global y de conjunto y entonces podré saber qué es la psicología, pero si la separo, la psicología por sí misma no es nada, no significa nada, no hay una ciencia cerrada como una burbuja de algo que sea psicología entendida como una ciencia, ¿no? Eso no existe. Entonces me ha pasado como al rey con el yo o como el Atma y el Brahma, ¿no? que me he quedado como, ¿no? como la gota que vuelve al océano y me he dado cuenta que la gota no existe individualmente, sino que todo es océano. No sé si ha quedado muy, muy místico, pero así es. Pues muy bien, Rafa, pues muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a ti, oye, he estado como en casa contigo, muchas gracias. No, muchísimas gracias. Y bueno, pues ya sabéis, el canal de YouTube de Rafa es Psicología y Espiritualidad. Y el blog, ¿cómo era? madridpsicología.com. Pues fenomenal. Pero estoy a punto de sacar ahora otra página. Ya que tenemos esto, voy a sacar psicologiaespiritualidad.org, me parece, porque .com ya está pillado, me parece, para tener así también un lugar desde donde el canal, mi mujer y yo, publiquemos todos nuestros artículos y bueno, un montón de cosas. Pues fenomenal. Muchísimas gracias, Rafa, por haber estado aquí. Gracias a ti. Y a todos los oyentes, pues nada, amigos. Hasta el próximo videoprograma.